Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, Elena, por la presentación. Muchas gracias a la Universitat Oberta de Cataluña por la invitación. Y bueno, en los próximos minutos vamos a hablar un poco de los síntomas neurológicos causados por el COVID, tanto en la fase aguda como en la fase ya post-COVID, y sobre todo voy a tratar de la cefalea y el COVID, que es de lo que nosotros en nuestro grupo más hemos dedicado esfuerzos a investigar. Estos son mis conflictos de interés y bueno, empezamos por la fase aguda. Bueno, lo que hemos visto en las diferentes series y estudios que se han ido publicando es que los síntomas neurológicos causados en el COVID son frecuentes, no es una cosa puntual, son frecuentes. Algunas de las series publicadas los sitúan en más del 50% de los pacientes, ¿vale? Sí que es verdad que la frecuencia relativa de cada uno de estos síntomas en las diferentes series cambian, pero globalmente parece que algunos de los más frecuentes son la anosmia, que es la pérdida del olfato, la cefalea, las mialgias y las encefalopatías. Entonces, cuando empezamos a ver los síntomas neurológicos causados por el COVID, desde la Sociedad Española de Neurología se impulsó la creación de un registro en el cual podían participar neurólogos y podían registrar casos de pacientes que tenían con COVID que habían tenido algún tipo de síntoma neurológico. Entonces, este registro fue muy útil porque, al igual que otras series, nos sirvió para ver que había un gran espectro de síntomas neurológicos causados por el COVID. Teníamos casos de ictus, casos de cefalea, casos de encefalopatías, también tuvimos algún caso de infecciones a nivel del sistema nervioso, meningitis, encefalitis, hubo cuadros de crisis epilépticas, hubo también neuropatías, bueno, como veis, un poco de todo, ¿vale? Y además esto también nos sirvió para aprender que había veces que los pacientes presentaban varios síntomas juntos, ¿vale? Había pacientes que podían tener dolor de cabeza y que también tenían anosmia, por ejemplo, o había pacientes que tenían un ictus y que después hacían una encefalopatía. Vale, entonces, globalmente estas manifestaciones, ¿por qué pueden ser debidas? Pues podrían ser debidas o bien por efecto del propio virus. Se habló mucho de si realmente el COVID era neuroinvasivo y llegaba a acceder al sistema nervioso por vía retrógrada a través del bulbo olfatorio, que esto al final no ha quedado demasiado claro. Podía ser bien por la respuesta inmune que el propio virus provoca o bien por la disfunción de órganos y sistemas que se deriva de la infección. Entonces, luego también, en el caso de los ictus y las hemorragias, estas fueron algunas de las imágenes de pacientes que tuvimos en Valladolid. Esto parece que es debido al estado protrombótico que puede causar el virus, ¿no? La infección. Otros síntomas, como las encefalopatías o las crisis comiciales, a veces aparecían en pacientes con infecciones más graves y podían ser debidas al fallo de múltiples órganos, ¿vale? Y también vimos manifestaciones inmunomediadas, tanto a nivel periférico, vimos varios casos de Guillain-Barré, y de forma puntual también se registraron casos de mielitis y casos de encefalitis, ¿vale? Vale, esto sería un ejemplo de una mielitis y esto de una encefalitis, ¿no? Vale. Por último, para cerrar este primer apartado, pues algunas manifestaciones como la cefalea y la anosmia parece que se relacionan con una respuesta inmune más eficiente, ¿vale? Hemos visto que los pacientes que tienen cefalea y que tienen anosmia parece que tienen mejor pronóstico, que la mortalidad era más baja, ¿vale? Y entonces, ahora ya sí voy a hablar de lo que nosotros más hemos invertido esfuerzos y hemos estudiado, que es la relación entre la cefalea y el COVID. Vale. Esta parte la voy a planteando, como hacemos siempre en investigación, siempre que planteamos un estudio, lo primero es tener una pregunta, que es la pregunta a la que queremos intentar responder. Entonces voy a ir planteando diferentes preguntas de la cefalea en el COVID y voy a poner algunos de los estudios que hemos hecho y otros que se han publicado para intentar dar respuesta. Entonces, primera pregunta, ¿cómo es la cefalea cuando uno se infecta de COVID en la fase aguda? Vale, este fue uno de los primeros artículos que se publicó en mayo de 2020, que básicamente lo que se hacía, participaron 112 profesionales sanitarios a los cuales se les hizo una encuesta. Entonces, a partir de este estudio, pues ellos pudieron identificar que podía haber 4 fenotipos diferentes de cefalea. Ellos contaban que había una cefalea atribuida al uso de los EPIs, lo que usábamos para protegernos, que había una cefalea que llamaban aislada inespecífica, que había pacientes que tenían, por ejemplo, migraña u otras cefaleas primarias que al coger el COVID pues empeoraban muchísimo y distinguían un cuarto grupo de cefalea pues, que atribuían propiamente al propio virus, ¿no? Vale. Y esto también fue un paper que se publicó, que publicó Roberto Belvis, que es un neurólogo, que es el secretario precisamente del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, que él lo que hacía era, él se infectó por COVID y tuvo una neumonía. Entonces, él lo que hacía era contar su propia experiencia, porque durante la infección tuvo hasta 4 tipos de cefaleas diferentes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con estos primeros estudios? Primera idea,
que la cefalea que tienen los pacientes en la fase aguda no es en todos igual, ¿vale? Va a haber diferentes tipos. ¿Y qué hicimos nosotros en el Hospital de Valladolid? Pues nosotros, cuando empezó la infección, lo que hicimos fue, con los primeros 576 pacientes que habían ingresado por COVID, hicimos un cuestionario estandarizado lo hicieron neurólogos, ¿vale? Y de esa base de datos luego sacamos varios estudios. Entonces, ¿qué preguntas nos hicimos con esa base de datos? Primera pregunta, ¿puedo yo confundir la cefalea que me causa el COVID con una cefalea primaria, con una migraña o una cefalea tensional? Entonces, nosotros, las cefaleas, digamos que distinguimos dos grupos. Están las cefaleas primarias, en las que el dolor de cabeza es la propia enfermedad, pues por ejemplo, la migraña, la cefalea tensional, que es este casco, como esta presión, y luego están las cefaleas secundarias, que las cefaleas secundarias serían aquellas en las que el dolor de cabeza es un síntoma pero de otra enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un tumor y tengo cefalea, pues eso sería un caso de cefalea secundaria, ¿vale? ¿Y cómo hacemos para diferenciar cefaleas primarias de cefaleas secundarias? Pues lo hacemos buscando a ver si hay datos de alarma, ¿vale? Que los datos de alarma pueden ser de 4 tipos. Pueden ser datos del propio paciente, por ejemplo, empezar con una cefalea en alguien más de 50 años, eso te obliga a descartar que no haya nada secundario. O puede ser datos de la propia cefalea, que tú tengas migraña y que de repente la cefalea cambie y empieces a tener unos dolores de cabeza mucho más fuertes y diferentes. También puede ser porque en la exploración veamos que hay alguna normalidad o porque tenga síntomas asociados. Por ejemplo, un dolor de cabeza con una fiebre pues siempre nos alerta de que puede haber una infección. Vale. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue, de los 576 pacientes hospitalizados, vimos que 130 habían tenido cefalea, que era como un 22,5%, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en estos pacientes, pudimos incluir a 104, miramos si estos pacientes tenían datos de alarma y vimos que en absolutamente todos los pacientes que tenían cefalea había datos de alarma, ¿vale? Entonces, en principio no podemos pensar que son cefaleas primarias, ¿vale? Porque nos va a alertar los datos de alarma de que son secundarias. Y las más frecuentes fueron la presencia de fiebre, la presencia de síntomas sistémicos, la edad, un cambio de patrón de una cefalea previa y el reciente comienzo, ¿vale? Entonces, primera idea, nos puede confundir, en principio no debería. Vale, pero ¿y si excluimos los datos de alarma, fijándonos solo en cómo es la cefalea que me causa el COVID puede imitar a la migraña o a la cefalea tensional? Pues entonces, para contestar a esta pregunta, lo que hicimos fue, cogimos la clasificación internacional de cefaleas, que es donde vienen los criterios de cada tipo de cefaleas, y miramos cuántos de esos pacientes cumplirían criterios de migraña y cuántos cumplirían criterios de cefalea tensional. Y vimos que un 54% cumplirían criterios de cefalea tensional y un 25% cumplirían criterios de migraña. Entonces, sí que parece que se puede parecer fenotípicamente, ¿vale? Venga, y la siguiente pregunta es, ¿y por qué no todos los pacientes con COVID tienen cefalea? Vale, pues para esto lo que hicimos fue, revisamos un poco los aspectos demográficos de las principales series que se habían presentado de pacientes con cefalea y COVID. Vale, estas son algunas de las principales series y que comparan pacientes con cefalea durante el COVID con pacientes que tienen COVID pero que no hay cefalea. Entonces, de media parecía que los pacientes que tenían cefalea eran más jóvenes, más frecuentemente mujeres y tenían con mayor frecuencia antecedentes previos de cefalea, ¿vale? ¿Y qué pasa con los parámetros analíticos? Pues con los parámetros analíticos se hizo un estudio en el Hospital La Princesa de Madrid en el que se vio que en principio los pacientes que tenían cefalea durante el COVID tenían un perfil de laboratorio más favorable que los pacientes que no tenían cefalea durante el COVID, ¿vale? Los que tenían cefalea tenían los leucocitos más bajos, los linfocitos más altos, el D-dímero era más bajo, la PCR, que es un reactante de fase aguda que se eleva en infecciones, era más bajo y la LDH era más baja. Esto mismo lo miramos nosotros en nuestra muestra y vimos unos resultados pues similares. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que evidentemente la edad y el sexo son factores importantes pronósticos en el COVID. Entonces, claro, si yo estoy diciendo que los pacientes que tienen cefalea son más jóvenes y son mujeres, pues igual no los puedo comparar directamente con los que no tienen cefalea. Entonces, para intentar que la comparación fuera válida, lo que había que hacer era ajustar por edad, sexo, antecedentes personales y otros factores de confusión. Entonces, lo siguiente que hicimos fue hacer una regresión logística pues para ajustar por todos estos posibles factores confusores. Y entonces así sí que pudimos saber con más certeza cuáles eran las variables que se asociaban con más probabilidad
de tener cefalea cuando te infectas por COVID. Y básicamente eran estas: el hecho de ser más joven, había más riesgo también en mujeres, en personas con menos antecedentes personales previos, es decir, con menos enfermedades de base. También aparecía más la cefalea en pacientes que tenían un perfil de laboratorio más favorable, digamos, y en pacientes que tenían anosmia, mialgia y fiebres. Entonces, si os fijáis, en el fondo, claro, una de las ideas que voy a hablar más tarde es que el hecho de tener cefalea es un factor de buen pronóstico. Y esto, al final, pues si lo veis aquí, pues puede ser lógico, porque claro, estamos diciendo que son pacientes que tienen una respuesta inmune más efectiva y encima son pacientes que tienden a ser más jóvenes y con mejor situación basal, ¿vale? Entonces, bueno, vale, la siguiente idea: ¿y todos los pacientes que tienen cefalea en la fase aguda durante el COVID es la misma cefalea? Vimos al principio que no. Entonces, lo siguiente que hicimos fue comparar un poco a los pacientes que tenían dolor de cabeza que era más parecido a la migraña con pacientes que tenían dolor de cabeza que se parecía más a la cefalea tensional. Y entonces, lo que vimos básicamente, para esto usamos inteligencia artificial, lo hicimos con Machine Learning, y lo que vimos básicamente fue que los pacientes con cefalea tensional, los que tienen el dolor de cabeza como más generalizado, más leve, más como un casco, en general tenían un curso más benigno del COVID, ¿vale? Y tenían menos alteraciones de los reactantes de fase aguda, de los parámetros de laboratorio, ¿vale? En cambio, los que tenían migraña tenían peor curso clínico del COVID y mayor alteración analítica, ¿vale? De ahí viene pues la idea de que en principio la gente que tiene dolor de cabeza más de tipo migraña, pues en principio suele ser un poco peor que tener tipo tensional, pero bueno, vale. ¿Y qué pasa con el pronóstico? Pues lo que hemos venido comentando. Muchos estudios han demostrado que tener cefalea en la fase aguda del COVID se relaciona con menor mortalidad y con mejor curso clínico, ¿vale? Vale. Entonces, ¿es la cefalea reflejo de la respuesta inmunitaria? Pues para mirar esto hicimos este estudio. En nuestra base de 104 pacientes con COVID medimos los niveles de citocinas antiinflamatorias y proinflamatorias. Y vimos que los pacientes que tenían cefalea, pues los niveles de citocinas antiinflamatorias estaban aumentados y los de niveles de citocinas proinflamatorias estaban disminuidos. Entonces, esto era otra prueba más del discurso que vengo contando, que parece que los que tienen cefalea pues tienen una respuesta inmune más eficiente. Bueno, ¿y qué papel juega tener antecedentes de migraña en la cefalea post-COVID? Pues esto fue un estudio que se hizo en el Hospital La Paz y básicamente lo que vieron fue que la gente que tenía historia de migraña, cuando se infectaba por COVID, cuando tenían cefalea, esta aparecía antes, duraba más y era más intensa. Vale. Y entonces ya hemos descrito un poco cómo es la cefalea y cómo de frecuente es tener cefalea cuando uno se infecta por COVID. Bueno, sabemos que la cefalea es un síntoma frecuente en otras infecciones. Tenemos el caso de la gripe, que sabemos que aparece con frecuencia. Entonces, en el COVID las primeras series hablaban de un 12%. Luego ya empezaron a surgir las primeras series ya preguntando más específicamente por síntomas neurológicos, que decían que un 13, un 14%. Y luego ya surgieron las primeras series de estudios ya más específicos centrados en preguntar por cefaleas. Y aquí, como veis, el abanico es muy variable, iba desde el 24% de frecuencia hasta el 75%. Claro, ¿qué pasa con estos estudios? Pues que muchos tienen problemas. Muchos tienen un sesgo de selección, porque muchos de ellos no se preguntaba específicamente. Entonces, claro, si el paciente no te cuenta que tiene cefalea y tú no le preguntas, pues ahí estamos perdiendo cierta población. Luego, otro hecho a tener en cuenta es que la cefalea es un síntoma evolutivo. O sea, tú puede ser que estés planteando la encuesta en urgencias cuando vienen los pacientes, pero igual aparece 4 días después la cefalea y tampoco les está recogiendo. Y muchos de esos estudios que calculaban la frecuencia de la cefalea estaban hechos en pacientes hospitalizados. Entonces, lo que hicimos nosotros para calcular la frecuencia de nuestra población fue plantear este estudio, ¿vale? Que este se hizo entre marzo y abril de 2020, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes que ingresaban por COVID. Incluimos 2.194 pacientes. Entonces, básicamente lo que se hacía en este estudio era, los pacientes se infectaban por COVID, unos iban a tener que ingresar, otros se iban a manejar de forma ambulatoria en atención primaria. Entonces, para este estudio nosotros contamos con la ayuda de 21 centros de atención primaria y básicamente a las 2 semanas de infectarse contactábamos telefónicamente con ellos, ¿vale? Y entonces era una forma de que no perdiéramos a los que iban a desarrollar más tarde la cefalea. Y entonces llegamos a reclutar un total de 1.614 pacientes ambulatorios con COVID y 580 hospitalizados.
Y entonces, la frecuencia de cefalea que vimos en el grupo de ambulatorios fue de un 23,7% y en el grupo de pacientes hospitalizados de un 22,6%. Globalmente podríamos decir que la frecuencia de cefaleas en nuestra muestra era de un 23%, ¿vale? Y este estudio sí que hace que sea muy representativo de nuestra población de Valladolid, ¿vale? Porque es una muestra importante, ¿vale? Entonces, ¿cuándo aparece la cefalea? La cefalea de la gente que tiene COVID aparece pronto, aparece tarde, pues aparece pronto. Esto lo miramos y en un 28% es el primer síntoma y si veis aquí, prácticamente en 3/4 partes de los pacientes que va a aparecer lo va a hacer en los 4 primeros días, ¿vale? Es un síntoma que tiende a aparecer pronto. Y volviendo al registro de manifestaciones neurológicas del que hablé al principio, bueno, de este también aprendimos pues, que hay ciertos síntomas como la anosmia y la cefalea que van a aparecer pronto cuando uno se infecta por COVID, mientras que hay otros como los ictus, las alteraciones neuromusculares o las encefalopatías que tienden a aparecer más tarde, ¿vale? Vale, en cuanto al fenotipo clínico de la cefalea, pues suele ser en general un dolor opresivo, ¿vale? En la mayor parte de pacientes suele tener una localización frontal. Una tercera parte de los pacientes asocian fotofobia y fonofobia, les molesta mucho la luz y el sonido. 2/3 partes de los pacientes con la actividad física dicen que el dolor de cabeza empeora mucho. Y en cuanto a la intensidad, en general es una intensidad moderada severa, ¿vale? De media sería una puntuación de 7-8 sobre una escala de 10, más o menos. Ahí estarían la mayoría de pacientes, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a pasar. Vale, y esto era todo de fase aguda. Y ahora ya más breve, ¿qué pasa a largo plazo con los pacientes que tienen cefalea en el COVID? Pues para esto lo que hicimos fue, en los principales centros en los que se habían recogido datos de pacientes con cefalea y COVID, les dijimos, oye, vamos a intentar juntarnos y vamos a ver qué pasa con nuestros pacientes a 9 meses, ¿vale? Y entonces hicimos este estudio, que se incluyeron 900 pacientes, y lo que vimos básicamente fue, esta gráfica representa la duración de la cefalea en los pacientes COVID, ¿no? Entonces, si os fijáis, un 50% de los pacientes, la cefalea se va a resolver en 14 días, ¿vale? Y si veis la gráfica, en torno a los 60 días la curva se empieza a aplanar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes que siguen con cefalea 2 meses después del COVID, las probabilidades a los 9 meses de que se resuelva espontáneamente eran bajas, ¿vale? Al final del plazo, a 9 meses, quedaba un 16% de pacientes con cefalea. Entonces, nosotros interpretamos esto como que quizá pueda existir una ventana de oportunidad para tratar a estos pacientes en los primeros 2 meses, ¿vale? Vale. ¿Y qué implica tener cefalea durante el COVID a largo plazo, aparte de tener la cefalea? Vale. Pues entonces hicimos este estudio. Este fue un estudio casos y controles, ¿vale? Entonces, lo que se hizo básicamente fue pacientes con cefalea, que habían tenido cefalea durante el COVID, eran los casos, y se comparaban con pacientes que habían tenido el COVID y no habían tenido cefalea. Y veíamos qué pasaba a los 7 meses. Y entonces, lo que veíamos es que los pacientes que tenían cefalea, era más frecuente, pasados 7 meses, que tuvieran síntomas durante el post-COVID, ¿vale? La fatiga se presentaba con mayor frecuencia y tenían más probabilidad de desarrollar cefalea con fenotipo tensional, ¿vale? Vale, ¿y qué efecto tiene la vacunación en la cefalea post-COVID? Este estudio estamos pendientes de publicarlo, lo hemos enviado hace poco, ¿vale? Es un estudio de casos y controles en el que nos planteamos la hipótesis de si la vacuna cambia el fenotipo o la duración de la cefalea por el COVID. Entonces, incluimos a pacientes pues eso, que tienen cefalea durante el COVID que estaban vacunados y pacientes que no estaban vacunados. Y el resultado más impactante que encontramos fue que el hecho de estar vacunado disminuía la duración del dolor de cabeza a la mitad. Era una media de 4 días frente a los no vacunados, que era 8 días, ¿vale? Esta es la gráfica, como veis, ¿vale? O sea que consideramos que es otro motivo más para recomendar la vacunación, ¿vale? ¿Y qué hay para finalizar? ¿Qué hay respecto al tratamiento? Bueno, respecto al tratamiento, evidentemente no tenemos ensayos clínicos, entonces la evidencia que tenemos es limitada, son más bien evidencia derivada de series de casos, ¿vale? Entonces, claro, he venido contando que la cefalea del COVID se parece un poco a la migraña y a la cefalea tensional. Entonces, hay un fármaco que se pensó que podía ser buena idea, que es la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que usamos como preventivo tanto de la migraña como de la cefalea tensional, ¿vale?
Entonces, este fue una serie de casos que se publicó en el que se probaba la respuesta a amitriptilina en pacientes con cefalea persistente post-COVID y se veía que un 43,7%, ¿vale?, respondían. Consideramos responder a que la frecuencia de episodios baje a menos de la mitad, ¿vale? O sea, que si tienes 10 días de dolor de cabeza pases a menos de 5, ¿vale? Eso sería considerar respuesta. Y esto también lo vamos a publicar ahora. Hemos recogido los datos de 100 pacientes que nos han ido enviando a la unidad de cefaleas por cefalea post-COVID, ¿vale? Entonces, estos pacientes, claro, les hemos ido poniendo diferentes tratamientos. Entonces, queríamos ver un poco cómo había sido la respuesta a esos tratamientos. Entonces, en cuanto a los tratamientos agudos para el dolor de cabeza, para quitar el dolor, hemos visto que casi todos los pacientes con cefalea persistente post-COVID necesitan estos tratamientos, entre un 93 y un 95%, y que un 40% de estos no responden, no les quita el dolor el tomar un ibuprofeno, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué dos tratamientos en nuestra serie parece que son los más eficaces? Pues parece que los más eficaces son los triptanes, ¿vale?, que son los que usamos habitualmente para la migraña, y también los antiinflamatorios, ibuprofeno, desquetoprofeno, naproxeno, ¿vale? Estos parece que son los más efectivos. Y en cuanto a los tratamientos preventivos, lo que hemos visto es que el fármaco que parece que es más efectivo y que mejor se tolera parece que es la amitriptilina, ¿vale? Hemos probado un poco de todo, como veis, porque claro, no teníamos evidencia y esto al final pues a veces es un poco ir probando. Lo que hacemos en cefaleas muchas veces es, tú ves cómo es la cefalea, ves un poco a qué te recuerda e intentas tratarlo como ese tipo de cefalea al que te recuerda, ¿vale? Y nosotros, nuestra experiencia está siendo buena también empleando los bloqueos anestésicos del nervio occipital mayor y la toxina botulínica, ¿vale? Entonces estamos pendientes de revisarlo un poco mejor, ¿vale? Esto es lo mismo. Y entonces, conclusiones. ¿Qué conclusiones hemos sacado de la relación entre la cefalea y COVID? Hemos dicho que la cefalea suele ser bilateral, que suele ser como una presión, que suele ser frontal y que suele ser intensa. Hemos comentado que hay datos de alarma, pero que fenotípicamente, por las características, pues se puede parecer a una migraña o a una cefalea tensional, ¿vale? También hemos ido comentando que el pronóstico en general es mejor en los pacientes que tienen cefalea en fase aguda, ¿vale? Sería como un reflejo de una respuesta inmunitaria más efectiva, ¿vale? Y también hemos visto que hay un porcentaje de pacientes en los que la cefalea puede persistir varios meses, ¿vale? Y ahora nuestros próximos objetivos pues serían intentar hacer estudios para tener más evidencia de los mejores tratamientos que poder ofrecer, ¿vale? Y esto es todo. Quiero antes de acabar agradecer al doctor David García Zorín, que es uno de los neurólogos con los que trabajo en la unidad y que, como veis, es el autor principal de muchos de los estudios que he ido poniendo, que desgraciadamente hoy no ha podido estar aquí, pero que hemos preparado la charla conjuntamente y quería tener ese reconocimiento. Así que nada, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. No sé dónde ponerme. No sé si tenéis alguna pregunta, es el momento. Y luego tendremos al final, como ha comentado Marco, al final una mesa redonda, pero si queréis preguntar específicamente a la doctora Echavarría, ahora es el momento. Que estamos en confianza y hay que aprovechar que la tenemos aquí. Bueno, para romper el hielo voy a empezar yo. Bueno, antes de nada, muchas gracias. La verdad es que los datos que has presentado son muy interesantes y muy extensos, o sea, con muestras poblacionales muy grandes y muy representativas, como has comentado. Y a mí me surge una duda que no sé si nos la puedes aclarar en tu propio hospital o en otros hospitales, otros estudios que conozcas. Si habéis estudiado casos o series de casos infantiles, porque he visto o me ha parecido ver que todas las poblaciones que estudiabais son adultas, que tiene sentido, pero quería saber si hay algún estudio de la frecuencia de la aparición de las cefaleas en población infantil, las características de esta cefalea y los posibles tratamientos en niños. Vale. Nosotros la verdad es que no hemos incluido, como bien dices, niños en nuestros estudios, la verdad, porque habitualmente no tratamos, nosotros solemos ver en la consulta más pacientes a partir de 16 años, entonces la verdad es que no tenemos en los estudios incluidas estas poblaciones.
Yo la verdad es que desconozco si se han hecho estudios similares sobre cefalea en niños con COVID. No te puedo responder. En principio, hasta donde yo sé, no conozco ninguno, pero no quiere decir que no lo haya, ¿vale? No te sé decir, la verdad. Vale, no, perfecto, ya exploraremos esto. Y mientras os animáis, el resto, mira. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi duda es si habéis visto diferencias en cuanto a pacientes que debutan por primera vez con cefalea por COVID y nunca tenían antecedentes de cefalea, si la evolución cambia o no en estos casos. O sea, los que debutan con COVID respecto a los que antes tenían historia de... Eso es, pacientes que previamente no tenían cefalea y empiezan con cuadros de cefalea post-COVID, si la evolución cambia respecto a los que sí que tenían cefalea previa. Bueno, esto lo más relacionado es el estudio que comenté en La Paz, ¿no? Que ellos sí que exploraban el hecho de tener migraña con anterioridad, qué pasaba con la cefalea. Ellos sí que vieron que la cefalea pues parece que era más intensa y que duraba más tiempo. Nosotros no hemos recogido aún una corte muy amplia para hacer esta comparativa, ¿vale? Sería algo que realmente sería muy interesante de poder mirar, pero realmente esto no lo hemos comparado directamente, ¿me entiendes? ¿Vale? Muy bien, gracias. Bueno, otra cosa que me parece interesante comentar, no lo he puesto para no extenderme mucho, pero es también hemos mirado en los pacientes con cefalea, hemos hecho también estudios mirando un poco si tenían alteraciones en la neuroimagen, alteraciones en la resonancia, comparándoles. Nosotros hemos cogido 42 pacientes con cefalea persistente post-COVID y les hemos comparado con pacientes con migraña episódica y migraña crónica. Y realmente no hemos visto grandes diferencias en las resonancias, en cuanto a no se ven grandes lesiones estructurales, sí que se ven en sustancia gris pequeñas diferencias, sobre todo en la zona dedicada a la olfacción, ¿vale? Que esto lo consideramos que puede ser debido un poco a que muchos pacientes con cefalea asocian también anosmia. Entonces, quizá por el desuso, esas zonas pues puede que se vean un poquito más adelgazadas, ¿vale? Eso es un dato que los pacientes nos preguntan mucho, si los pacientes que tienen cefalea por COVID, si en la resonancia vemos alguna lesión, y no vemos grandes lesiones. Esto ya son cambios pues, sutiles, ¿vale? Pero no se ven grandes lesiones en las resonancias, que me parece algo interesante de comentar también. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por tu ponencia y felicidades por la serie, porque es brutal la cantidad de datos que tenéis. Mi pregunta es si habéis establecido alguna relación entre la cefalea y las alteraciones cognitivas, si tenéis algún dato. No hemos establecido una clara relación. Lo más que hemos hecho es el estudio que comenté, ¿vale? Que veíamos un poco los pacientes que tenían cefalea en la fase aguda, qué pasaba después, y sí que veíamos que tenían más frecuencia de aparición de síntomas post-COVID, ¿vale? Pero en principio no hemos establecido ningún estudio. Sí que es verdad que en la consulta, en el día a día, vemos muchos pacientes en los que en el post-COVID se combinan muchos síntomas. Vemos la cefalea, pero también vemos los fallos cognitivos de los que luego se hablará, y esto es algo frecuente, ¿vale? También empiezan luego con comorbilidad psiquiátrica, ansiedad, depresión. No lo hemos mirado como tal, pero sí que en el día a día es algo que percibes que está ahí, que muchos de los pacientes con la cefalea persistente que no nos están respondiendo a ningún tratamiento también pues tienen otras muchas alteraciones, tienen también pues los fallos de memoria, el fogging, la ansiedad, el insomnio, ¿vale? Esto no lo hemos mirado como tal, pero sí que da la impresión de que hay algo conjunto, ¿no? Al final todo lo del post-COVID no parece que sea una única alteración, sino que parece que es pues como un grupo de síntomas que a veces es un poco difícil hasta delimitar un poco dónde llega uno, dónde acaba el otro, porque es como una especie de conexión, yo creo, a veces, que están entrelazados entre ellos. Gracias, muy interesante. De este 20% de personas que finalmente desarrollan persistente cefalea después de meses y meses, ¿habéis mirado retrospectivamente si tienen algún perfil específico que pueda predecir la mayoría en 6 meses, 4 meses, ¿no? O el 50% al cabo de una semana ya no tiene cefalea? Por ese 20% de personas que se queda ahí con su cefalea. ¿Era alguien que tenía antes o...? De esos que se quedan con cefalea, realmente luego con los tratamientos
y con la evolución del tiempo da la sensación de que estamos recuperando a más pacientes, ¿vale? O sea, al final parece que el porcentaje de pacientes que quedan refractarios con el dolor de cabeza parece que es bajo, esa es la sensación que da, ¿vale? Entonces, realmente no hemos mirado factores predictores, ¿vale? Porque todavía todo esto lo estamos todavía un poco descubriendo, la respuesta a los tratamientos, pero eso sería una idea bastante buena. Ahora queremos ver un poco, pues queremos recopilar los datos de nuestra unidad, ¿vale? Para ver pues cuántos pacientes de los que hemos visto al final han sido refractarios y ver un poco, pues eso sería una buena idea, ver un poco el perfil de esos pacientes que no están respondiendo. Todo esto al final es una historia que cada día estamos escribiendo y estamos conociendo. Y la verdad es que hay muchas ideas que son muy interesantes que podríamos seguir haciendo y intentaremos seguir. Y una última curiosidad, has comentado que en algunos se ven algunos daños estructurales. Sutiles, ¿eh? Sutiles. Sí. ¿Sospecháis que en estas personas haya sido como una vía de infección directa? Que algunos dicen, ¿no?, que cuando son las áreas más conectadas era una hipótesis, ¿eh? Claro, No sé, luego Jordi nos dirá más, pero... Sí, luego os dirá más. Lo de la vía de infección directa, la entrada del virus a través del bulbo olfatorio, de vía retrógrada, que tanto se habló al principio, eso es muy controvertido, ¿vale? Era una especulación. En muchas de las, por ejemplo, de las punciones lumbares que se han hecho en casos que se sospechaban infecciones, no se ha llegado a aislar el virus. Hay muy pocos casos reportados que se ha aislado el virus en el sistema nervioso central. Y hay quien hipotetiza que, por ejemplo, el tema de la anosmia pueda ser más un problema de inflamación local más que el virus acceda al sistema nervioso. Entonces, bueno, esta hipótesis me imagino que hablará Jordi de ella, pero no ha quedado del todo clara. Yo lo dejo ahí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues yo la última, una última curiosidad. En relación con los tratamientos que has comentado, veo que has hablado de diferentes tratamientos farmacológicos, pero no sé si habéis tenido en cuenta o habéis recogido la información de si además de los tratamientos farmacológicos estaban recibiendo algún otro tipo de tratamiento, algún otro tipo de intervención. Pues como comentaba antes, por ejemplo, la doctora Garolera, si estaban recibiendo intervención para la mejora de los síntomas cognitivos que pueden estar asociados o no en este conglomerado de sintomatología, o si estaban recibiendo fisioterapia porque habían tenido alteraciones motoras por estar mucho tiempo hospitalizados, etcétera, ¿no? Y si tenéis esta información de diferentes tratamientos, ¿cómo ha sido la evolución en los diferentes casos? Porque entiendo que si han tenido diferentes tratamientos puede estar asociado a una mayor gravedad o a un abanico de sintomatología más amplia, pero quizá también a mejor evolución por la atención multiterapéutica. No sé si lo habéis recogido. Vale. Eso de momento la verdad es que no lo hemos mirado porque tan solo los datos que he presentado es tan solo una serie de casos de 100 pacientes con cefalea, ¿vale? Entonces, en principio la idea de cuando hemos planteado este estudio, la idea era un poco valorar primero, para empezar, pues cómo respondían a la cefalea, cómo respondía a los diferentes tratamientos, cuál era la tasa de respondedores, pues de cara a poder, esto es como construir la base, digamos, para luego poder ir poco a poco pues haciendo más estudios y ya sacar conclusiones un poco más definitivas. Entonces, la verdad es que no te sé decir qué porcentaje de esos pacientes, no lo hemos mirado específicamente, estaban recibiendo pues terapia cognitiva o psicoterapia, otro tipo de terapias. Nosotros siempre tenemos la percepción en las cefaleas, y eso sí que lo quiero transmitir, que es una patología en la que muchas veces nos movemos pues, junto con problemas psiquiátricos de ansiedad, depresión. Entonces, creo que en cefaleas de verdad el manejo multidisciplinar es fundamental porque ayuda mucho a los pacientes y realmente los resultados son mucho mejores, ¿vale? Hay veces pues, que el día a día no permite que esto se pueda hacer realmente, pero sería lo ideal, eso está clarísimo, y ayudaría mucho a los pacientes y a nosotros también, realmente. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenéis una última pregunta. Bueno, luego tendremos la ocasión de poder hablar todos juntos. Muchísimas gracias, doctora Echavarría. Excelente trabajo, un placer que lo hayas podido compartir con nosotros. Y ahora la responsabilidad de contestar a las dudas de Marcos se la dejamos al doctor Matías. Muchas gracias.